Gracias, señor presidente. Yo pediría a mi partido, frente a este debate, no entrar en consideraciones menudas. Doctora Guerra, aquí estamos hablando de cosas muy serias, como para entrar a perfeccionarlas. Dijéramos, vamos a comprar un esmeril para darle más filo al cuchillo que asesina la democracia en Colombia. Tomemos la palabra del señor Alto Comisionado de Paz respecto al decreto 903. Chambonear. Este proyecto, doctor Roy, es el chamboneo mayor. Parodiemos o repitiendo el estilo y el lenguaje de los evangelios, chambonear y solo chambonear. Es un proyecto que cambia completamente la estructura del Congreso de la República de Colombia. El Congreso de la República de Colombia tiene un sistema híbrido pequeñito, que es el de las etnias y la circunscripción en el exterior, que de hecho no es híbrido. Pero lean ese proyecto y cualquier lector juicioso, si es jurista, sabe que definitivamente se están reproduciendo los peores errores en la formulación de las políticas, de la formación de los congresos. Los congresos tienen, por naturaleza, con excepción del de Colombia, que es el gran error de la constituyente, la formación en pequeños distritos. No sé si siguieron las elecciones pasadas en Francia, en Inglaterra, en España. Distritos de más de 80.000 ya comienzan a ser antitécnicos. Obvio que eso sería un gran avance, es asunto que el Partido Centro Democrático va a ventilar en el próximo debate electoral, y vamos a tratar de que nosotros como gobierno, a partir del 7 de agosto, con un Congreso mayoritario, convenzamos de la necesidad de reducir esos distritos y quitar esa representación absurda del actual Senado mediante la circunscripción nacional. Obvio, eso es un avance. Este podría ser un avance si fuera un preludio, no lo es. Lo ha dicho Roy directamente y lo ha hecho el gobierno. Y otras cosas les quiero comentar. El 903 no es chamboneo, es una genialidad. El decreto ley, me refiero. Es una genialidad de las FARC sobre qué hacer con sus bienes. Esto es una genialidad que reproduce instituciones como las que creó, por ejemplo, el presidente Chávez. El presidente Chávez, frente al problema de cómo hacer mayoría sin tener mayoría electoral, cambió las circunscripciones. Y entonces le entregó a sus circunscripciones electorales, por ejemplo, cuando él dominaba todavía el barrio 23 de enero en Caracas, le entregó mayor representación. Eso es una fórmula que los que hemos estudiado ciencia política la conocemos hace años. Se la inventaron en Nueva York a finales del siglo XIX. Se llama Billy Salamandra. Eso es una fórmula perfectamente conocida por la izquierda. Esta formulación no es chambona en ese sentido, es chambona desde el punto de vista de Roy y del gobierno. Desde el punto de vista de las FARC es una genialidad. Introduce 16 elementos negativos en la Cámara de Representantes, más los 5 que por derecho propio va a tener en las próximas elecciones en cada una de las cámaras las FARC, y con ellos va comenzando a conformar ese núcleo político que los lleve al poder mediante la desinstitucionalización permanente, que es el resultado. Primero, era el objeto de las FARC y es el resultado de lo que
le concedió el gobierno mediante la vía de la claudicación. El mito de Casandra se repite permanentemente cuando habla la bancada del Centro Democrático y en particular el presidente Uribe. Apolo condenó a Casandra al siguiente beneficio y a la siguiente maldad: ser capaz de tener el don de la adivinación con una condición, y para eso escupió en sus labios: que nadie les crea. Nosotros lo que hacemos en nuestras intervenciones es recordar cómo cada paso que se da es un paso que nos hunde más en el pantano del acercamiento de las fuerzas que representan las FARC al ascenso al poder en Colombia. Ese es dijéramos, nuestra presencia en esta corporación durante la discusión de los proyectos del Fast Track. Por ejemplo, quienes hayan tenido tiempo hoy, yo poquito, ahora lo voy a repasar porque voy a un programa de televisión, la discusión que se está dando en los Estados Unidos ayer y hoy respecto a la intervención del senador Romero, ¿es cómo se llama? A mí siempre me olvida Rubio, perdón. Y el nuevo secretario de Estado, yo no me voy a aprender esos nombres porque ese gobierno lo veo muy endeble. Pero bueno, Tillerson, me dijiste, Carlos, muy bien. El debate que se ha planteado, muy pertinente, es el siguiente: ¿qué vamos a hacer si hay hoy 200.000 hectáreas de coca sembradas en un país que se llama Colombia y ese país ha decidido, su gobierno, en un acuerdo con una organización terrorista, que no se puede fumigar? Y aquí, por ejemplo, ha habido, creo que Luis Fernando Velasco lo dijo públicamente, por lo menos lo oí en los medios de comunicación, dice: no, pero es que además es un problema ambiental. Curioso, el problema ambiental son las 200.000 hectáreas. Esas 200.000 hectáreas supusieron devastar 200.000 hectáreas de bosque tropical y de selva. Entonces nosotros, Centro Democrático, Álvaro Uribe Vélez, inmediatamente se firmó en mayo, revísenlo, el acuerdo entre las FARC y el gobierno de Santos para una política antidrogas. Dijimos, esa es una política pro drogas, esa es una política que generará expansión del cultivo, mayor producción, miles de toneladas métricas de coca y un gran cartel de exportación de coca. Lo dijimos literalmente en el momento oportuno, mayo del 2014. Ese es el problema que hoy está planteando los Estados Unidos. Entonces nosotros hicimos de Casandras. Teníamos razón, pero nadie en el gobierno y en los decididos partidarios de la solución negociada a cualquier costo nos quiso hacer caso. Y Roy Barreras, no nos siga insistiendo en el tema de que no hay un solo herido en el hospital militar. Esa no es la fórmula para definir lo que pasó. Lo que le tenemos que decir nosotros es: ojalá nunca hubiese habido un solo herido en el hospital militar por cuenta de los bárbaros que decidieron dizque levantarse en armas en contra de la institucionalidad colombiana, mal descrita por usted, Roy, como una situación de antidemocracia sistemática.
¿Cómo que en esas zonas que usted ha referido no ha habido democracia? No nos venga con ese cuento, señor. En esas zonas ha habido partidos políticos y en buena parte la única dificultad para ejercer su voto democráticamente han sido las FARC, el ELN y las organizaciones paramilitares. Entonces, sigamos en cada uno de los aspectos. Por ejemplo, nosotros dijimos, un acuerdo como el que están... perdón, y termino la idea. Me exalté un poco y entonces no la rematé. Dije, el problema no es que no haya más heridos en el hospital militar por cuenta y por obra y gracia del ELN y de las FARC, sino que la solución no puede ser derruir las instituciones colombianas y llenarnos de lo que yo he llamado las normas royalizadas, es decir, esas ideas de Roy que responden vía fast track a cada uno de los problemas de la nación. Entonces decía, por ejemplo, el decreto 903, chambonada desde el punto de vista del alto comisionado, horror desde el punto de vista del fiscal y de los que analizamos objetivamente el decreto, genialidad desde el punto de vista de las FARC, concreta la posesión legalizada de los bienes obtenidos mediante los básicamente 3 delitos: narcotráfico principalmente, extorsión y secuestro. Y entonces revísense nuestros cuestionamientos, particularmente los del presidente Uribe, a la negociación con respecto al tema. Lo dijimos siempre, hicimos de Casandras. El decreto 898, tengo ahí un largo escrito, no se los voy a leer. El decreto 898 es un decreto de repulsión para cualquiera que lo lea. ¿Cómo así que se convierte en delito y se crea una unidad especial en la Fiscalía General de la Nación llena de burocracia? Y se los garantizo, vean los nombres, les garantizo que las FARC van a pretender controlar y dominar esa unidad para perseguir a quien critique. La palabra que utiliza es conductas. ¿Qué es conductas? Hablar. A quienes estemos cuestionando el proceso, el acuerdo final, las 310 páginas, fácilmente nos van a comenzar a llegar citaciones para concurrir ante la Jurisdicción Especial de Paz, porque somos enemigos de los defensores de derechos humanos. Porque recuérdese además que como sistema repasen toda la literatura, particularmente los medios de comunicación durante años, el mayor secreto, el mejor instrumento que ha obtenido las FARC, el ELN y organizaciones afines para presentarse en sociedad, defensores de derechos humanos. Las conductas, como por ejemplo esta intervención mía acá, cuestionadoras de esas actuaciones, son conductas ilegales y además habrá una unidad. Es el 898, léanlo. No es chambonada, es genialidad. Son decretos redactados de común acuerdo entre las FARC y sus abogados y el gobierno nacional. Uno de los propios voceros de Voces de Paz lo dio a entender en un medio de comunicación. ¿Cuánto llevamos, señor presidente? Porque resulta que necesitaba... No sé, senador, ¿cuánto tiempo lleva el senador Dolly? Como usted se habrá dado cuenta, yo nunca peleo por tiempo. De manera que... Le queda 1 minuto, senador, pero sí. Senador. Quiero regalarle... Senador, le queda 1 minuto, pero si quiere le doy 5 más para que redondee las días. Doctor, para que complete 20. Con mucho gusto una interpelación si el presidente no, yo preferiría que usted terminara, senador, y yo le doy la palabra a la doctora Sofía para que intervenga en el debate. La verdad es que 1 minuto no sirve, no da para rematar esta exposición. Obviamente pero, todos van a intervenir antes de la votación. Entonces, simplemente me quisiera referir específicamente
a mi ponencia negativa. Yo les pediría sinceramente que piensen en esto. Ya hicimos las barbaridades que hicimos, nosotros desde el punto de vista casi como víctimas dentro del Congreso, pues no podemos hacer nada porque somos una minoría. Pero yo les pediría que en este problema sí reflexionaran bien, no hagan eso, no hagan esa locura. No le concedan otro triunfo más a las FARC en perjuicio de sus propios partidos. Yo, por ejemplo, me pregunto, ¿cuál es el sujeto real de la política? ¿Para qué se crean los partidos? Entre otras cosas, Colombia, definida como la define ese acuerdo, de un país fallido, un estado paramilitar de asesinos. A usted, doctor Serpa, lo han tratado de la peor manera porque usted es miembro del gobierno que produjo las leyes que construyeron las Convivir, los decretos de las Convivir luego en el otro gobierno, etcétera, etcétera. Y usted estuvo en el gobierno de Barco, que también igualmente es muy maltratado. Los conservadores no hacen nada por defender la vida, honra, obra y pensamiento de Belisario, una de las cumbres del pensamiento y de la acción política colombiana. Cumbre, a mí me parece, lo digo con toda sinceridad. Entonces, el sujeto es el partido político. Si yo voy a hacer política en apartado, no me vengan a decir que ya no se ha hecho política nunca y que ya no ha habido democracia. Dejen de ser mentirosos. Si nosotros tenemos representante a la Cámara allá, ustedes los de la U tienen alcalde allá, y en Mutatá y en Chigorodó, en toda parte. Todos los alcaldes de esos municipios son miembros de los partidos sentados aquí. Ay, hombre, por Dios, no hablemos de turbo y de apartado, no hablemos de eso. Que eso se llama un obiter dictum. O sea, deme 2 segundos para contarles una historia. Ese cuento del genocidio de la Unión Patriótica, les recomiendo leer. Yo mismo fui uno de los artífices de que se publicara en español el libro. A Dudley, uno de los grandes investigadores norteamericanos, vino acá a investigar el tema de la Unión Patriótica. El tema de la Unión Patriótica, leído desde la perspectiva del libro de Dudley que se llama Urnas y Armas, es muy comprensible. Una organización que entra en negociación con el gobierno del presidente Belisario Betancur y con el propósito de utilizar la negociación como mecanismo de ascenso político para llegar al poder y como mecanismo para seguir combinando la política con la comisión de sus delitos, obviamente tenía que sufrir las circunstancias que vivió, obviamente. Doctor Luis Fernando, ¿sabe quién fue la gran víctima de la combinación de las FARC y la Unión Patriótica en Urabá, en donde la Unión Patriótica gobernaba? El partido suyo. Un compañero nuestro del centro de pensamiento que dirigíamos, yo lo dirigía en Antioquia, se llamaba el Instituto de Estudios Liberales de Antioquia, fundado por el presidente Uribe, al cual llevamos varias veces a usted, doctor Serpa, a dictar conferencias y que todo el mundo lo conoció como un centro serio de investigación. Nuestro compañero Antonio Restrepo Botero escribió, financiado por la Dirección Liberal Nacional, creo que la dirigía usted, doctor Serpa, en ese momento, la descripción de lo que fue el genocidio del Partido Liberal en Urabá. El genocidio, los listados con nombre propio. Tengo que conseguir esa copia que debe estar en el Instituto del Pensamiento Liberal. Son anonadantes, nombres que yo recuerdo perfectamente como miembros de nuestra organización. Nombres y nombres, hombres, mujeres y niños asesinados. Entonces, el obiter dictum era este. El Partido Unión Patriótica, gobernando el municipio de Apartado, pero
Tiene, senador, 5 minutos más y ya sí, senador, me da pena con usted porque ya completaría media hora. 5 minutos más, senador. Decidió arrasar, la palabra es arrasar con el liberalismo en el municipio de Apartado. A plomo. Me da pena decirlo. 3 personas aquí presentes, terminamos siendo víctimas directas o indirectas de esa decisión. El gobernador de Antioquia, Álvaro Uribe Vélez, llorando con Jaime Jaramillo Paneso, mi gran compañero de luchas de todos los tiempos, y Antonio Restrepo Botero, su asesor para Urabá, ante 20 personas degolladas por decisión de las FARC y la Unión Patriótica para reprimir el crecimiento de nuestra organización y de nuestro partido electoralmente. La segunda es Sofía Gaviria, porque su padre era una de las víctimas de esa decisión, como una de las cumbres del pensamiento liberal en Antioquia, director del periódico El Mundo y el más grande editorialista liberal del siglo XX. Créanme, no es una hipérbole, es cierto, un pensador. Y entonces el barrio invadido por la Unión Patriótica en tierras del padre de Sofía Gaviria fue objeto de otra masacre, una masacre peor, se llamó La Chinita, entre otras cosas, porque allí tenía un gran poder político una organización civilizada y democrática, producto de una desmovilización real y de un absoluto arrepentimiento frente al terrorismo. Se llamaba Esperanza, Paz y Libertad. Y me incluyo entre las víctimas de semejante martirio porque yo ejercía un fuerte liderazgo en esas comunidades, liderazgo liberal del Instituto de Estudios Liberales de Antioquia. Y entonces, en esa discusión sobre la Unión Patriótica no podemos considerar el hecho de que hubo una política y un designio de suprimir de la faz de la tierra al Partido Liberal, en particular en las zonas donde dominaba la Unión Patriótica. Pues bien, los jueces nos dieron la razón. Los jueces condenaron al representante a la Cámara del Partido Comunista y de la Unión Patriótica en Antioquia, al alcalde de Apartado, no sé si Sofía recuerde, al alcalde de la Unión Patriótica en ejercicio y al candidato a la alcaldía de la Unión Patriótica en Apartado. Esa es la realidad. Esto es un asunto que hay que estudiarlo como ustedes pretenden, Roy, con verdad histórica. La verdad histórica, acabo ahí de comprar el último libro de verdad histórica, vamos a ver hacia dónde va eso. Pero la verdad histórica supone conocer los hechos y no simple y llanamente presentar la versión de los victimarios como si fuesen ellos las víctimas. Muchas gracias, señor presidente.